Bienvenidos a mi canal, entrenadores y entrenadoras Pokémon. Os doy la bienvenida a mi canal, soy Pyroxeno Reviews y en este vídeo voy a decir una nueva, es un nuevo método para poder conseguir Pokémonedas totalmente gratuitas para Pokémon GO. Anteriormente ya os hice un vídeo sobre cómo conseguir Pokémonedas en Pokémon GO, utilizando la aplicación de Google Opinion Reward, que si no la conocéis, la tenéis por aquí, clink, aquí la tenéis. Esa aplicación consistía en hacer encuestas para Google. Luego también recuerdo que hice otro vídeo sobre cómo conseguir Pokémonedas, porque a mucha gente no le funciona Reward. Hice otro vídeo sobre cómo conseguir Pokémonedas totalmente gratuitas con la aplicación de Cash Karma, que también la tenéis por aquí, clink. Ahí lo explico. Cash Karma era una aplicación ya donde había... ahí había mucha más carga de trabajo. Ahí cuanto más trabajabas, mayor monedas, se consigue unas monedas virtuales, una especie de puntos, donde luego los podrías canjear por tarjetas de Google Play, que esa tarjeta de Google Play luego la canjeas para conseguir Pokémonedas en Pokémon GO. Aparte, para la gente que se cansaba de esa forma de conseguir Pokémonedas, hice otro vídeo más para conseguir Pokémonedas totalmente gratuitas. Y era con la aplicación de Sweetcoin. Con la aplicación de Sweetcoin, que la tenéis por aquí, clink. Por aquí tenéis la aplicación de Sweetcoin. Para el que no quería hacer encuestas o el que no quería jugar a cambio de puntos para conseguir las Pokémonedas, pues esa aplicación era simplemente para que mientras que tú andes en tu día a día, para los jugadores de Pokémon GO nos venía genial, porque como andamos mucho, nos cuentan los puntos y entonces nos dan, nos dan monedas virtuales que serían los Sweetcoin, que son las monedas virtuales de esa aplicación, que posteriormente la podríamos canjear por tarjetas de Google Play o tarjetas estas de PayPal para poder traspasarnos el dinero y poder canjearlo. Esa era la tercera forma de conseguir Pokémonedas totalmente gratuitas en esa especie de sección que tengo de cómo conseguir Pokémonedas totalmente gratuitas. ¡Que empiece este vídeo! Y este nuevo método consiste en la aplicación de YouGov. Es una aplicación donde, escuchad bien, donde vamos a hacer encuestas. Es una aplicación en la que desde hace bastante tiempo está en marcha, pero solo se podía canjear los puntos que ganábamos con esta aplicación, que es mediante encuestas. Estos puntos solo podíamos canjearlos mediante, ojo con esto, mediante tarjetas de Amazon. Creo que era de 25 y de 50 euros las tarjetas que podíamos canjear, pero desde hace tan solo unos meses, ya han activado la nueva manera de canjear estos puntos, y es mediante dinero en efectivo, tanto 25 euros por un lado como 50 euros por otro. Ahora lo voy a decir aquí en pantalla para que podáis verlo y o podáis tener una visión mucho más aclarada de este tema. Aquí tenemos, esta es la aplicación YouGov, aquí estaremos los puntos que vamos consiguiendo. Y aquí están las recompensas. Aquí está el link que si os registráis a través de este link, que os lo voy a dejar abajo en la descripción. Debajo en la descripción os dejaré este link que es de link referido mío. Eso significa que no partes desde cero. Partes con una serie de encuestas que ya te van a dar automáticamente. Unas encuestas que te van a dar y por esas encuestas ya te van a dar puntos. Y mirad, cuando tú, hacéis las encuestas y tal, aquí tenemos lo de recompensas, ¿no? Le damos aquí a navegar y aquí vemos las recompensas que podemos tener. Aquí tenemos las recompensas que siempre estuvieron en esta aplicación, un cheque regalo de 25 euros y un cheque regalo de 50 euros. Estos dos cheques regalos son de Amazon. Entonces, cuando tú vas a canjearlo, ponías tu correo electrónico y te lo mandaba al correo electrónico. Te mandaba un código y ese código luego tú lo canjeabas en Amazon. Y te dan los 25 euros si habías conseguido los 3.000 puntos. Y luego te dan los 50.000 euros. Los 50 euros si canjeabas por 5.000 puntos. Parece que son muchos puntos, pero realmente se consiguen. Y hasta hace muy poquito, muy poquito, han puesto esta nueva forma de canjear los puntos por dinero en efectivo. Nosotros lo estamos viendo gris. Si lo vemos en gris es porque lo picamos y no... Mira, lo picamos
lo picamos y no podemos hacer nada porque no tenemos los 30.000 puntos que se necesitarían, por ejemplo, en este caso, para hacernos con estos 25 euros. Porque cuando nosotros conseguimos los 3.000 puntos para poder canjearlo por los 25 euros, se va a activar la recompensa. Cuando tú tienes los puntos, la recompensa se te activa. Mira, clean, se te activa la recompensa y se te pone en moradito. Ya simplemente tendremos que picarlo y poner nuestros datos. Lo que no sé, como esto es actualmente es muy nuevo el tema de esta recompensa, porque siempre ha estado el cheque regalo de Amazon. Pero como han activado desde hace muy poquito las recompensas en efectivo, no sé exactamente si te las canjean en PayPal, en cuenta bancaria, en tarjeta en tarjetas Visa o cosas de estas. No tengo ni idea qué método utilizan para poder canjear ese dinero en efectivo. No lo sé, pero ya digo yo que es bastante interesante, porque esos 30.000 puntos se consiguen de una manera muy fácil, ya que no mandan muchas encuestas, pero sí es cierto que a lo mejor al mes pueden mandar 4 o 5 o 6. De hecho ahora lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar porque lo tengo en el correo electrónico. Pero como os decía, cuando conseguimos nosotros 3.000 puntos y canjearlo por estos 25 euros, sea donde sean que lo canjeemos, en PayPal, en donde sea, luego podremos canjearlo por una tarjeta de Google Play, es decir, meter ese saldo en saldo de Google Play. Y una vez que tú tengas saldo en Google Play, si vamos a Pokémon GO, le damos a la tienda, podemos comprar todas las monedas que queramos, todas las Pokémonedas que queramos, con el saldo de Google Play, que lo hemos conseguido anteriormente con estas monedas, con este saldo, con este dinero en efectivo que hemos conseguido en esta aplicación de YouGov. Aquí estoy en la página web, de YouGov, pero igualmente podéis entrar desde la página de YouGov como también desde la aplicación de YouGov. En la Play Store también la podéis descargar, también está su forma, también está su app de YouGov, que no solo es a través del navegador, sino que también podéis entrar en su app y poder hacer, que esto es interesante, poder hacer sus encuestas mediante vuestro smartphone. Y bueno, os quería mostrar también aquí mi correo electrónico, donde aquí podéis mirar todas las encuestas que hemos recibido, de la aplicación de YouGov. Mira aquí, por ejemplo, esta fue la última encuesta que si la picamos nos dice: ha sido seleccionado para participar en una encuesta especial. Esta encuesta tendrá una duración de 5 minutos. Ya sabéis que se hacen en 5 minutos. Son encuestas muy rápidas, que se hacen muy rápido. Este es el ejemplo más claro, ¿no? Se hacen 5 minutos y encima obtienes 50 puntos. Os recuerdo que para la recompensa más baja son 3.000 puntos. Y aquí con una encuesta de 5 minutos, que ya os digo yo que se hace menos, porque bueno, a ver, si la haces en plan serio puedes echar los 5 minutos, pero si la haces como yo, en plan al tuntún, ahí pom, va rellenando así al tuntún, la haces pues en 1 minuto, 30 segundos, la haces en muy poquísimo tiempo. Y vais a tener 50 puntos. Tenéis 50 puntos por esta encuesta que se hace, ya te digo, yo la hago en 1 minuto y poco. Pero bueno, ahora mismo no puedo entrar porque me dice, bueno, aquí, lo siento, ha ocurrido una de las siguientes cosas, participa en esta encuesta, que ha sido mi caso, ¿no? Ya he participado en esta encuesta, entonces no puedo volver a entrar. Aquí vais a tener dos problemas. Si entráis en el enlace, mira, aquí os va mandando, en vuestro correo electrónico os van a mandar todas las encuestas que las seleccionan para vosotros. Y aquí hay dos maneras de que no podéis hacer la encuesta. La primera es porque ya la habéis hecho, como en mi caso, que ya he hecho todas las encuestas y no puedo hacerla 2 veces. Solo se hace una vez cada encuesta. Entonces, si entráis una segunda vez a la encuesta, os va a decir: oye, lo siento, pero ya has hecho la encuesta. O también puede ser que no podáis entrar en la encuesta porque os mandaron la encuesta el día 5 y estamos a día 20. Ha pasado mucho tiempo y ya el sondeo que han hecho para saber los resultados de esa encuesta ya se ha cerrado. Entonces, ya esa encuesta ha caducado. Y si caduca una encuesta, ya no podéis hacerla. Es imposible que la hagáis. Por eso os digo un consejito que os doy: que miréis el correo muy a menudo. El correo hay que mirarlo muy a menudo. Hay que estar siempre al loro, para que nada más que te manden la encuesta, la piques y la hagas. No pierdas tiempo porque se hace en un momento, y además si la haces al tuntún, se hace muy rápido. Te dicen ahí que se hacen en 5 minutos y ya te digo yo que se hace en 1. Yo os digo yo que es muy fácil, es muy simple esta aplicación, no tiene más, simplemente se hacen encuestas y punto. Encuestas. Es como
realmente muy parecido a Google Opinion Reward, solo que aquí, bueno, ahora nos han dado la opción de poder canjear dinero en efectivo. Con Google Opinion Reward solo podemos conseguir dinero para Google, para el saldo de Google. El saldo de Google no podemos luego pasarlo a dinero real, no se puede. El saldo de Google es para Google, ese va a ser el saldo de Google Play. Pero con esta aplicación podemos canjearlo por dinero real. Bueno, o por los cheques de Amazon, si si os gusta comprar en Amazon y no queréis Pokémoneda ni nada y queréis comprar algo en Amazon, bueno, podéis canjearlo por los cheques de Amazon, que también vienen bastante bien. Y bueno, yo creo que ya esto es todo. Yo creo que me he explicado bastante bien. Yo creo que esta aplicación, esta página web, vale para todos los países, creo que vale para todos los países. Lo que ya no sé es si en cada país, eso ya no lo sé, si en cada país es distinto y ahora en un país se canjea de una manera o de otra. Ya eso no tengo absolutamente ni idea. Yo hablo para la región de España. Para otros países no tengo absolutamente ni idea cómo se mueve YouGov. Ya eso no lo sé ni os puedo ayudar en ese sentido. Ya habéis visto en mi correo electrónico, lo tenéis por aquí, que llegan muchas encuestas. De hecho, en septiembre me llegaron 4. En agosto me llegaron 2, 4, 5. En julio me llegaron 6. En fin, ya llegan encuestas. Y bueno, y algunas porque me han caducado, porque no eché el ojo y me caducaron. Pero se hacen muy rápido y muy fácil. Cuando vayáis a decirle a algún amigo, oye, bueno, que juega a Pokémon GO, a otro juego, o simplemente que quiera conseguir dinero mediante este tipo de aplicaciones, decirle que se registren con vuestro link de referido. Como yo os estoy diciendo, que se registren con vuestro link de referido, porque a vosotros os darán puntos y a vuestro referido le van a dar más encuestas para que pueda tener más puntos y así ambos podáis tener puntos y podréis generar esos 3000 puntos cuanto antes. Así que eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, dejadle un like, suscribiros y esas cositas y pasar el vídeo a vuestros amigos y a vuestros familiares. Yo me despido de todos vosotros y nos veremos en el siguiente vídeo de Pokémon GO. Suscríbete, 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 suscríbete.